Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un efecto de texto neón en una imagen, por si quieren ustedes aplicarlo. La verdad es que no está tan complicado y la verdad es que era un muy buen efecto, se ve muy bien visualmente y creo que les puede ayudar a saber esto. Así que vamos con el video. Bueno, para poder lograr llegar hasta este punto, primero tenemos que elegir nuestra imagen. Yo elegí esta imagen, me parece bastante adecuada para agregarle el texto que va a ser en neón. Entonces, ahora lo primero que tenemos que hacer primeramente es añadir el texto. Entonces vamos a ir a añadir una nueva capa y vamos a escribir el texto. Por ejemplo, la palabra texto neón. Y bueno, ya que tengamos el texto de esta manera, evidentemente hay que hacerlo solo con el contorno. ¿Cómo se hace esto? Fácil. Primero vamos a darle a Control T y vamos a hacer más grande nuestro texto. El tamaño que ustedes crean que es el tamaño adecuado, no hay un tamaño estándar. Después de esto vamos a ir aquí a la derecha en donde nos dice relleno y en vez de 100% vamos a bajarlo hasta el 0%. Sí, parece que desapareció, pero ahí, tranquilo brother, va a aparecer otra vez. Entonces vamos a darle clic al texto y vamos a ir a FX, que son los efectos, y darle clic al trazo. Entonces el trazo ya nos va a crear todo el contorno. Vamos aquí a ajustar el tamaño. La verdad es que aquí se recomienda un tamaño pues algo chico para que se pueda identificar realmente el texto. Y el color, ¿qué color? Pues aquí es cuando tú decides qué color vas a querer. Entonces puedes decir cualquier color, puede ser rojo, puede ser realmente el color que ustedes decidan. Normalmente se debe usar los de hasta aquí arriba para que se vean mejor cuando ya estén terminados. Y vamos a darle a cancelar y vamos a darle a OK. Entonces ya que tengamos esto, ya tenemos nuestro texto neón. Ahora, la imagen en este caso se ve muy iluminada, por lo que si nosotros le ponemos el neón no se va a realmente apreciar el efecto. Entonces lo que vamos a hacer es agregar una nueva capa. Vamos a ponerla abajo del texto neón, solamente arriba del fondo. Y con la cubeta vamos a rellenarlo de negro. Aquí en donde dice todas las capas, si lo tienen activado y le dan, se va a rellenar de esta manera. Entonces lo que hay que hacer es eliminar esta opción de todas las capas para que cuando se rellene completamente la capa. Y esta capa la vamos a reducir de opacidad a pues un 45%, creo que puede estar bien, un 45%, para que se vea como si estuviera realmente de noche. Luego vamos a agregar un grupo y vamos a meter el texto dentro de este grupo. Entonces a este grupo lo que vamos a hacer es añadirle otro efecto. ¿Cuál efecto? El de resplandor exterior. Entonces aquí hay que seleccionar el mismo color del anterior, así que les recomiendo que mantengan copiado ese código de color. Entonces aquí lo seleccionamos, el color que ustedes hayan deseado, y de opacidad pues más o menos a la mitad funciona, y el tamaño no tiene que ser muy grande, es decir, solamente que abarque el pedacito del contorno del texto, porque si lo ponemos así ya se pierde un poco. Entonces lo podemos dejar así, y ya que tengamos esto hay que hacer que empiece la iluminación, ¿no? Entonces a partir de aquí ya empieza todo el tema de la iluminación. Vamos a añadir una nueva capa y esta capa la vamos a sacar del grupo. En esta capa vamos a agarrar nuestra brocha con la tecla B o cliqueando aquí y vamos a hacerlo muy grande. La dureza tiene que ser muy poca o cero totalmente. Y este círculo lo vamos a hacer más chato. ¿Para qué? El grande, ¿qué tan grande tiene que ser? Tan grande como para abarcar una palabra de nuestro texto. Entonces, por ejemplo, a mí me conviene un 2500 más o menos. Entonces aquí ya abarca la palabra de nuestro texto. Entonces ya que tengamos nuestro pincel, vamos a empezar a pintar. Ahora yo lo tengo aquí en negro, entonces lo voy a poner el código de color que tengo copiado. Ahora la opacidad de aquí tiene que estar baja, sin embargo tiene que ser lo suficientemente visible para que se vea una buena luz. Por ejemplo un 30%. Entonces vamos a pintar aquí, vamos a pintar aquí. Y así ya se ve más el efecto de que es un texto neón. Ahora se puede reducir esto más, por ejemplo al 8%, para darle otra pasada, ahora en vez de cada palabra, a todo el texto. Y así queda mucho más iluminado. Y bueno, si lo que te interesaba a ti era un tutorial de texto, hasta aquí termino el tutorial. Realmente es muy sencillo hacer este texto. Si no te interesa la foto, pues realmente con que quede así, por ejemplo,
ya tienes tu texto. Al fin de cuentas, así es como se hace tal cual el texto. Entonces, si lo que te interesa nada más es cómo hacer el texto, pues hasta aquí se acaba tu tutorial. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a hacer la iluminación, que es lo interesante, ¿no? Para nuestro siguiente paso vamos a seleccionar la capa del fondo o de la foto que hayamos elegido y vamos a darle a la P o ir directamente de este lado a la pluma y vamos a hacer un trazo abarcando todo el área de nuestro modelo. Entonces con la pluma puedes ir trazando de esta manera. No tiene que ser tan preciso realmente, eso da un poco igual, pero que sí sea al menos una gran mayoría. Vamos a cortar aquí las cuerdas y pues lo voy a poner en cámara rápida para que no se sea aburrido. Y bueno, ya cerramos el trazo. Obviamente no lo hice tan preciso para no tardar tanto. Si lo quieren hacer más preciso, pues obviamente es aceptable. Mientras más preciso mejor, pero no es tan importante eso. Vamos a darle a clic derecho y vamos a darle a hacer selección. Esto lo dejamos en 0 píxeles. Y bueno, ya que tengamos la selección, vamos a darle a control C y control V para copiar y volver a hacer que quede solamente la modelo. Entonces, esta modelo la vamos a dejar ahí, luego nos va a servir. Por el momento nos vamos a enfocar en otro aspecto. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una capa de relleno y ajuste, que es el simbolito que está aquí de un círculo medio relleno. Y vamos a ir a filtro de fotografía. En filtro de fotografía vamos a agregar un filtro frío, ya sea el 80, el BBB o el 82. Por ejemplo, el 82 me parece bien. Y la densidad la vamos a colocar en más de 50, por ejemplo un 60. Sí se ve muy azul obviamente, pero ahora vamos a ir aquí y vamos a reducir la opacidad. Bueno, voy a quedar en un 40%, que creo que se ve bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una capa otra vez de relleno y ajuste, pero de degradado. El degradado va a ser con el color que teníamos copiado previamente. Entonces le vamos a dar OK y en vez de estilo lineal vamos a usar el estilo radial. Y aquí le vamos a poner un ángulo de 0 grados. Y si ven, aquí se ve el color desde el centro. Hay que darle a invertir para que se vea en los lados, excepto en el centro. Ahora, ya que esté esto, vamos a ir a la máscara de capa que está de esta manera y le vamos a dar control I. ¿Esto qué hace? Hace que se invierta. En vez de blanca va a estar negra. Y cómo funcionan las máscaras de capa es que lo negro es escondido y lo blanco es que está mostrado. Entonces, ya que tengamos la máscara de capa, vamos a ir a nuestro pincel, vamos a hacerlo ya en normal y lo que vamos a hacer es ir hacia el texto y vamos a pintar un poco más todo el contorno. No tiene que ser preciso realmente, esto no es para darle un poquito más de luz. Todo el texto lo vamos a pintar así, con una opacidad baja. Una opacidad, por ejemplo, del 15% no es nada mal. Ahora quiero pintar más, por ejemplo, el centro, ¿no? Y el texto le voy a dar otra pasada para que se pinte más. Ahora ya que pintamos esa parte, pues hay que pintar lo que va saliendo. Entonces lo voy a poner un poquito más bajo, por ejemplo un 10. Y voy a empezar a pintar esas zonas que no había pintado antes con mucho menos opacidad. Entonces hay que pintar todo porque al final se trata de que la luz sea fuerte, es decir, que sea una luz muy fuerte. Entonces vamos a pintar todo por aquí. Ahora, en teoría, el pedazo de aquí, esta zona, lo está tapando la modelo. Entonces vamos a reducir la opacidad aún más, a un 5%. Y vamos a pintar toda esta zona de acá para que se vea un poquito más realista la iluminación. Ya que tengamos esto, vamos a acercarnos un poco y vamos a acercar un poco más hacia esta zona de la cara de la modelo y del cuerpo. Vamos a reducir nuestro tamaño de pincel bastante y vamos a aumentar la opacidad a un 30%. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a rellenar las zonas en las que se va a ver más fuerte la luz o más intensa, las zonas que vamos a recalcar. Entonces, por ejemplo, todo este contorno obviamente sería más fuerte porque es el lado que le está dando la luz. Y vamos a ahorita a hacer nada más el contorno. Vamos a ir por aquí también.
Ahora lo que vamos a hacer es volver a acercarnos aquí y vamos a ponerle un 15% de opacidad o algo por ahí. Y vamos a volver a hacer lo mismo, solamente que en vez de en el contorno, un poquito más en el centro, en lo que seguiría del contorno. Ahora ya que tenemos esto, en teoría la modelo obviamente va a dejar una sombra por aquí. Entonces vamos a calcular más o menos dónde quedaría la sombra. Entonces lo que vamos a hacer para darle ese efecto de sombra es invertir los colores, es decir, irnos al negro como principal, aumentar la opacidad y vamos a empezar a pintar con el negro en vez de con el blanco, que es lo que estamos haciendo. Vamos a pintar por aquí, por ejemplo, que esto sería la sombra. Entonces todo por aquí sería la sombra, más o menos así, que es la sombra que están dejando las piernas. Y pues un poquito por el tenis y aquí. Entonces de esta manera estás eliminando la luz que estaba dando en teoría y te queda la sombra, que se ve mucho más realista. Esto ya casi está, sin embargo se ven mucho los trazos, los rayones del efecto de la luz. Entonces vamos a ir a opacidad de la máscara del degradado y la vamos a reducir. Entonces al final todo lo que estén haciendo se va a reducir, pero porque si se deja al 100%, pues obviamente se ve muy trazado. Entonces vamos a reducirlo. Entonces en un 55 creo que se ve bastante bien. Ahora, el trazo que habíamos hecho no es inútil, entonces aquí es cuando lo vamos a empezar a aplicar. Aquí está abajo de la capa que nos da la noche, entonces hay que pasarlo hacia arriba. Ahora, si se queda así, obviamente se ve muy desproporcionado con la iluminación de la foto. Entonces vamos a reducir la opacidad a un 25%, por ejemplo, para que se alcance a ver más la modelo. Y vamos a volver a acercarnos. Ahora, por ejemplo, estos trazos que se ven aquí, que se ve más azul, es de la pluma, porque obviamente no hice el trazo perfecto. Sin embargo, con la herramienta de borrador podemos irlos quitando para que no se vea tan exagerado el trazo. Y bueno, así pueden ir eliminando todas aquellas imperfecciones que les hayan quedado por no hacer el trazo tan preciso. Y bueno, aquí ya eliminé aquellos desperfectos del trazo y lo que vamos a hacer es irnos a la brocha, la opacidad un 30%, y vamos a pintar aquellas zonas que de verdad van a estar muy iluminadas. Por ejemplo, la parte de la cabeza, aquí se va a iluminar mucho, la parte del hombro también, porque ahí es donde va a estar pegando la luz más, y esta parte del brazo y la parte de la pierna de abajo, que es donde más va a pegar la luz. Entonces igual aquí es cuestión de cada quien que tanto quiera hacer. Entonces esto básicamente es empezar a jugar, ¿no? A jugar con las luces. Y bueno, así es como nos queda nuestra fotografía al final. Entonces creo que es un resultado bastante bueno. Realmente no es tan difícil de hacer, es solamente tratar de pensar cómo sería en realidad la luz, aquellos puntos exactos en los que llega más si el texto estuviera aquí. Básicamente lo tardado del tutorial es ir jugando con los pinceles y con las máscaras de capa. Realmente no tiene mucha dificultad, es algo bastante sencillo. El texto, como ven, es muy fácil de hacer realmente. Depende de qué foto quieras hacer, obviamente va a ser más o menos difícil, pero creo que la mayoría de fotos que pueden usar son de este estilo y no son tan complicadas. Y bueno, ese fue el tutorial. Como ven, no está tan complicado, realmente nada más es jugar un poco con la iluminación y saber más o menos en dónde van las sombras, en dónde van las luces. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que estaré subiendo este tipo de videos, de tutoriales de diseño de universidad, así que si les interesa todo este contenido se pueden suscribir para no perderse ningún video. Y bueno, eso fue todo por hoy.